Salvete, omnes. Todos los sustantivos que hemos usado hasta ahora terminan en a, y esos son generalmente sustantivos femeninos. Por ejemplo, discípula y magistra significa la estudiante y la maestra, respectivamente. Sin embargo, en los idiomas hay excepciones a cada regla, y agrícola y poeta son sustantivos masculinos, aunque terminen en a. Pero, ¿recuerdas cómo se dice el alumno estudia? Discipulus studet. En lugar de a usamos us. Y mira esto ahora. Discipulum video. Discipulum video. Cuando sea el objeto, reemplazamos la S con M. ¿Recuerdas cómo se dice el granjero lee la carta del poeta? Agricola epistulam poetae legit. Cambiémoslo ahora a la carta del estudiante. Agricola epistulam discipuli legit. Agricola epistulam discipuli legit. Us cambia a I. Otro par como discípula y discípulus son amica y amicus. Obviamente estos significan amiga y amigo. ¿Y qué dice esto? Amicum habeo. Amicum habeo. Tengo un amigo. ¿Notaste algo extraño? En lugar de tener, el latín usa haber. Es como he un amigo. Ahora di, el estudiante tiene una amiga. Discipulus amicam habet. Como era habeo con una e antes de o, sabemos que es habet con una e. ¿Y qué nos dice esto sobre el caso tú? Di, tienes la carta del granjero. Epistulam agricolae habes. Así es, la e en habeo nos dice que será habes, con una e larga. Si te gusta la jerga, los sustantivos que terminan en a se llaman sustantivos de la primera declinación. Y los sustantivos que estamos aprendiendo ahora se llaman sustantivos de la segunda declinación. Hay 5 declinaciones en latín, lo que explica por qué algunos sustantivos y adjetivos no terminan en a u o en español. Por ejemplo, torre proviene de la palabra turris y triste proviene de la palabra tristes, que son tercera declinación. Pero no te preocupes por esto por ahora. ¿Puedes adivinar qué significa la siguiente frase? Poeta librum scribit. Poeta librum scribit. El poeta escribe un libro. Pero aunque es librum, su forma base es liber, no es librus. Es un sustantivo irregular. Y este es un verbo irregular. Pero para los hispanohablantes es muy sencillo. Agricola est poeta. Agricola est poeta. El granjero es un poeta. Ahora digamos mi amiga en latín. Discípula est amica mea. Discípula est amica mea. ¿Te diste cuenta? Mea es como un adjetivo y tiene que acordar con el sustantivo. Intenta decir, el estudiante es mi amigo. Discipulus est amicus meus.
Este puede resultar un poco confuso. El latín para eres es es, tú es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Amicus discipuli es. Amicus discipuli es. Eres amigo del estudiante. Yo soy, en latín, es ego sum. Di, soy un estudiante grande. Magnus discipulus sum. Y para las mujeres, magna discipula sum. Aquí están las tres primeras conjugaciones de ser. Sum, es, est. ¿Lo ves? No hubo diferencia entre ser y estar en latín. Entonces, principalmente se usa sum para estoy, etc. ¿Y qué quiere decir esto? Amicum desidero. Amicum desidero. Deseo un amigo. Es como considero, excepto con D. Y para la historia de esta lección necesitamos la palabra para chica, que es puela. Di ahora, desea a la chica. Puellam desiderat. Y ahora inténtalo. Lees la carta de la chica. Epistulam puellae leges. Ahora estamos listos para la historia de esta lección. Sin embargo, esta historia es más larga y concluirá en la próxima lección. En esta historia habrá algunas palabras que aún no hemos aprendido, pero como son prácticamente españolas, puedes adivinar su significado. Además, Júpiter es el nombre de Zeus en latín, y Europa era una de las chavas humanas que perseguía. ¡Vamos! Júpiter es Deus, et in Olympo habitat. Terram spectat et puellam Europam videt. Europa formosa est, et Júpiter puellam desiderat. Júpiter se transformat in taurum, quod Europa est timida. ¿Podrías entender la primera oración? Dice que Júpiter es un dios y vive o habita en el Olimpo. Terra es tierra y spectat es lo que los espectadores hacen. Entonces, terram spectat significa vigila la tierra. Luego vemos la frase que acabamos de aprender, puellam desiderat. Pero, ¿notaste algo extraño? El nombre Europa fue declinado. Así es, en latín los nombres se declinan al igual que los sustantivos regulares. ¿Y adivinaste qué es un Taurus? La constelación de Tauro está representada por un toro. Y la palabra quod apareció en la última historia. Esto quiere decir por qué. Entonces, esta última oración significa Júpiter se transforma en toro porque Europa es tímida. Es muy parecido, ¿no? Saber español es una gran ventaja para aprender latín. Veremos cómo termina esta historia en la próxima lección. Hasta entonces. Asegúrate de dar gusto, suscribirte y compartir. Y si puede, apoye el canal en Patreon, donde hay descargas de audio y transcripciones de cada historia. Hay un enlace en la descripción abajo donde puede unirse a estos otros usuarios. Gracias.